Perfecto. Ahí estamos. Muchas gracias por darme el permiso. Nada, nada. Ya que es que no veía dónde estaba la opción. Vale, entonces, si quieres, empezamos ya. Yo le había dicho a Alberto que hiciera tu presentación, aunque estoy seguro que Juan también puede presentarte con todos los honores, pero como Alberto te ha traído aquí y tal, pues Estupendo. pues si os parece bien, es una introducción, Juan, puedes añadir lo que quieras y estamos grabando, o sea que y lo publicaremos. Pepe García Morales me ha dicho que le disculpe que se va a conectar, pero durante un viaje. Está conectado, ¿eh? Está conectado. Está conectado. Pepe está. Vale, Sin bueno, vídeo, pero pero yo creo no tiene la operativa para intervenir porque yo creo que está en un AVE o algo así. ¿Así? Entonces, sin más dilación, Alberto, por favor, haz la presentación y empezamos a disfrutar del conocimiento que nos va a compartir con nosotros, Pedro. Bueno, pues lo primero, evidentísimamente, dar las gracias a Pedro que se ha prestado a darnos esta charla y bueno, y compartir con nosotros toda su sabiduría y todo lo que sabe en relación a la figura de Manuel Granero. Entonces, a ver, ¿cómo conozco yo a Pedro Casado? Bueno, pues fíjate, pues lo conozco por un error, por un bendito error, un error mío, por supuesto, porque hace pues ahora un mes y pico más o menos estaba intentando contactar para hacer una exposición en Carmona y mira por dónde veo pues el Círculo Taurino de Carmona, Asociación Taurina, tal. Y digo, hombre, pues estos señores me van a echar una mano. Puerta de Carmona, ¿no? El Círculo Taurino Puerta de Carmona. Efectivamente. Y donde él es el presidente. Y entonces, pues, por ese motivo me pregunto, oye, mira, a ver si estoy intentando hacer una exposición. Carmona creo que puede ser un lugar icónico, bueno, pues la grandeza de Carmona y su relación también con el mundo taurino, ¿no? Y me dice, no, si nosotros somos de Sevilla, no tenemos nada que ver con Carmona. Pero bueno, entonces pues fue por eso le conozco, ¿no? Y luego, bueno, pues a través no tengo todo su currículum, sé que es un gran entendido, un gran aficionado, como no podía ser de otra manera. Sé que es muy activo en redes sociales, en otros medios también, a nivel divulgativo, etcétera, etcétera, que, bueno, pues muy prolífico en conferencias y bueno, pues creo que es una persona muy a seguir y muy a tener en cuenta en este mundo. Tiene algo que también es muy, muy importante, aparte de su sabiduría, y es su juventud. Es una persona muy joven y eso creo que bueno, pues que también es un factor a tener en cuenta muy favorable, no tiene mucho recorrido todavía. Entonces, bueno, pues esto es lo que puedo decir de él y volver a reiterar las gracias por prestarse a compartir con nosotros pues todo lo que sabe. Él ya empezará un poquito a desgranar de dónde viene esa información, que él dispone, su conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y yo creo que es mejor que lo comente él durante la conferencia. Así que muchas gracias, Pedro. Cuando quieras. Bueno, nada, muchas gracias a ti, Alberto, por invitarme en primer lugar y luego por la tan cariñosa presentación. Muy buenas a todos los que estáis participando en la reunión. También me gustaría agradecer a Carlos, que es un poco el organizador de esto, con el que he tenido el contacto, pues su deferencia y su amabilidad estos días conmigo y bueno, ya Juan Salazar, que es una persona, además de la que me considero que tengo una amistad, pues una persona a la que admiro y también le agradezco
su presencia hoy aquí. Antes de empezar, bueno, como normalmente en las conferencias pues, me presentan como el presidente del Círculo Taurino Puerta Carmona, pues me gusta siempre hacer una pequeña reseña de la asociación, ¿no? Es una asociación que nace en el año 2016 con una doble vertiente que creíamos que bueno, no estaban representadas en otras asociaciones que hay en la ciudad de Sevilla. Una primera vertiente que es la defensa de la integridad del espectáculo y del toro en todo su esplendor, y una segunda que es la defensa y promoción de toda la cultura taurina tan rica y tan prolífica que existe, ¿no? Desde la literatura, pasando por el arte, a otras ramas como la música, ¿no? Somos una asociación de jóvenes aficionados, la mayoría, bueno, todos estamos por debajo de los 30 años y bueno, hacemos bastantes actividades a pesar de que somos personas jóvenes que muchas veces no lo tenemos fácil, no lo tenemos sencillo, pero bueno, siempre intentamos hacer cosillas y hacemos desde presentaciones de libros a conferencias de toreros históricos, damos unos premios anuales y un sinfín de cosas más. Yo soy la cabeza de la asociación, pero formamos todo un equipo porque somos poquitos y bueno, es un trabajo en equipo. También ha comentado Alberto que dijera un poco cómo llegó a la figura de Manuel Granero y cómo me interesó por él, así que brevemente lo explicaré antes de comenzar. Yo llego a Granero un poco de casualidad, ¿no? Mi figura histórica predilecta de siempre ha sido José Gómez Ortega, Gallito o Joselito Orgallo, como prefiramos llamarlo, por lo que siempre me interesó muchísimo su figura y desde que tengo 14, 15 años, pues he intentado profundizar mucho sobre su vida. Entonces, sobre Granero, pues entendía o sabía lo básico, ¿no? Como sucesor de Joselito o como el que yo entendía que era el más parecido a Joselito. Desgraciadamente sobre Granero existe poca bibliografía. La bibliografía que existe en la mayoría de época o la mayoría bueno, está descatalogada, entonces era difícil su acceso. Hace 3-4 años aproximadamente, 3 años y medio aproximadamente, me intereso más por su figura porque llega a mi poder bueno, el acceso a un archivo que llevaba muchísimos años guardado, que es el archivo de Carlos Gil. Llegó a través de su hija, Sonia, a la que le mando un saludo. Y bueno, estamos hablando que es un archivo que yo creo que es el archivo privado más completo que existe sobre la figura de Manuel Granero. Es un archivo que acumuló este señor en los años 60 y bueno, pues contiene parte del legado familiar de Granero, lo que me ha hecho pues acercarme o estudiar desde cartas del propio torero, cartas de sus familiares más cercanos, objetos personales del torero y bueno, pues desde que también tengo uso de razón, ¿no? De eso, de los 14, 15 años, cuando era mi cumpleaños, para los reyes, para mi santo, cualquier dinero que me caía, lo invertía en coleccionismo taurino, tanto en libros como en fotografía u otros objetos. Y desde hace, pues eso, 3 años y medio, 4, coincidiendo con este hallazgo, pues prácticamente todos mis esfuerzos, porque yo todavía soy estudiante, estoy terminando ya la carrera, me quedan pocos meses y los trabajos que he tenido han sido esporádicos, pues tampoco la economía es muy bollante, pero bueno, todos los últimos años han ido centrados especialmente en la figura de Granero. Por lo que todo ello me ha llevado a acumular una gran cantidad de objetos, muchos de ellos inéditos, otros poco vistos u otros que sí que son más conocidos, pero que no por ello dejan de ser interesantes. Y bueno, pues prácticamente desde hace 3 años, pues me levanto y me acuesto pensando en Granero, ¿no?
Mi novia me dice ya casi que Granero es como un hermano nuestro. Mis padres igual, lo tengo en la habitación, lo tengo en la visita de noche. Bueno, es casi ya una obsesión, pero Sí. que yo creo que, que, que merece la pena porque es una figura, y ya me voy a meter de lleno en materia, es una figura que a pesar de su corta carrera, creo que es de una importancia vital y trascendental en la historia de la tauromaquia. Es una figura taurina que quizá está relegada a un segundo plano por el desconocimiento que existe sobre ella, ¿no? Tú hablas con muchos aficionados y más allá de la trágica cornada en Madrid, no conocen nada más de Granero. No saben que, por ejemplo, fue el líder del escalafón en 1921, que supuso una auténtica revolución en su tierra, que superó al propio José Lito Gallo en su primera temporada como matador de toros, contratando más de 100 corridas y toreando más de 90. Entonces, pues tengo ahí una cruzada, ¿no? Casi para reivindicar su figura, que bueno, si alguien ve el vídeo, pues en mis redes sociales, como bien ha dicho Alberto, pues intento ser activo, tanto en la mía personal de Twitter como en una eh, específica que tengo en Instagram, que se llama El Pase de la Firma, y también en Facebook. Pues ahí comparto muchos archivos de mi colección y tal. Como he dicho, Granero es una figura trascendental. Creo que Granero, puedo afirmar sin error a equivocarme, esto es una opinión personal, pero basada en muchas horas de estudio, que Granero es la primera gran figura del toreo que hace de embudo entre las dos tauromaquias que reinaron en la Edad de Oro, la de Joselito y la de Belmonte, que seguramente si Granero hubiera vivido más, o su carrera taurina hubiera sido más extensa, la historia de la tauromaquia hubiera sido otra. Seguramente la gran revolución de Manolete hubiera llegado antes, porque si a Chicuelo le faltaba esa regularidad, Granero sí que la tenía. Y que bueno, es una figura importantísima que incluso en su tierra ha quedado olvidada, cuando en la Valencia de su tiempo, incluso en la España de su tiempo, fue un personaje fundamental y se codeó con muchísima gente. Así que bueno, vamos, la charla, ¿no? La he estructurado en dos partes. Una primera parte en la que voy a hablar un poco sobre su biografía, su vida personal, y una segunda parte, en la que nos centraremos estrictamente en lo taurino. Desgranaremos los distintos aspectos de su tauromaquia y bueno, cuáles fueron sus aportaciones al toreo, o cuáles fueron sus aspectos fundamentales. Así que bueno, con la venia empezamos. Manuel Granero viene al mundo un 4 de abril de 1902 en la castiza barriada del Pilar de la ciudad de Valencia, en el número 1 de la calle de San Antonio. Es una casa que hoy está desaparecida por reformas urbanas, no está. Y poco tiempo después se traslada al número 35 de la calle del Triador, que es el lugar que erróneamente muchos autores han señalado como lugar de nacimiento de Granero. De hecho, si vais a Valencia, actualmente hay una placa en este número 35 de la calle del Triador en la que se dice, bueno, que Granero nació allí. Estas son unas fotografías que tomé el pasado mes de julio y bueno, pues no es el lugar. También se ha asumido como cierto, pero nada más lejos de la realidad, que Granero, quizá por sus exquisitos modos o por su gran cultura posterior, pues provenía de una familia burguesa o acomodada. Siempre eso se ha vendido, que Granero, pues Valencia en aquel entonces era una de las capitales económicas del país, pues que Granero pertenecía a esa alta burguesía, digamos, de Valencia. No hay más que irse por el barrio del Pilar actualmente para ver que sin ser un barrio malo, no es un barrio
que con grandes casas, ni con calles amplias, ni nada de eso. O sea, simplemente con darse un paseo por el barrio del Pilar se ve que es una barriada castiza, popular y bueno, de una familia que vivían familias de un nivel económico medio bajo. Es verdad que a él no le faltó nunca de nada, pero nada de familia burguesa. De hecho, otro dato más que afirma o reafirma esta idea es que a los pocos meses de ganar el primer dinero, como se solía decir, se traslada a la calle de Martínez Cubels, que está cercana a la Plaza de Toro, y si vais allí, pues ya veis que los edificios son edificios señoriales y cambia bastante la cosa. La familia de Granero, pues es una familia normal. Él estaba muy unido a su madre, Consuelo. Con su padre tuvo, sin llevarse del todo mal, ¿no? Pero sí que tuvo una relación menos cariñosa, ¿no? Y bueno, tenía una hermana pequeña que se llamaba también como su madre, Consuelo, con la que sí que le unía un cariño absoluto. De hecho, siempre intentó ayudarla y siempre pues estuvo con ella. Hay una figura también muy importante en su juventud y en sus primeros años, que es la de su tío, Francisco Juliá, que posteriormente será su representante. Y bueno, él, en la figura de Paco Juliano, como cariñosamente se le llamaba, sí que ve una figura paternal, ¿no? En cartas del propio Granero dirigidas a Juliá, pues se ve claramente ese cariño y ese afecto que le tenía. También se ha comentado, ¿no? Por eso mismo precisamente, porque después refina mucho su forma Granero, que el joven Manolito Granero, aquí lo estamos viendo vestido de corto, una fotografía que se conserva en el Museo Taurino de la ciudad de Valencia, que, que bueno, que fue un excelente estudiante, que era bueno, un fuera de serie desde chico. Tampoco. Granero no fue buen estudiante, no porque no tuviera capacidad, porque de hecho, siempre, de todos los escritos de la época, de familiares de cartas y tal, se vislumbra que era un chico muy despierto y muy activo y muy listo, pero no fue buen estudiante porque faltaba mucho al colegio, no le gustaba ir al colegio y esas ausencias en el aula pues las aprovechaba para con los amigos del barrio irse a las plazoletas para jugar. Y bueno, uno de los principales juegos que había en ese momento era jugar al toro y ahí es donde empieza a fraguarse un poco la, la afición taurina de Granero. Estamos hablando de eso, una 1905, 1906 y, y era lo que jugaba la juventud de la época. En numerosa biografía también se ha hablado o se ha comentado mucho cuál podría ser el origen de esa afición de Granero. Algunos comentan que su madre era una partidaria acérrima de Bombita y otros que su padre trabajaba en la plaza como acomodador. Si bien no tenemos un testimonio documental sobre estas afirmaciones, yo voy a intentar o intento que todo lo que hablo tenga una referencia por escrito, ¿no? Porque al final yo creo que así es donde se sustenta una historia. Lo que otros dicen o tal, pues puede ser sujeto a apreciaciones personales, ¿no? Sí podemos afirmar que a la edad de 6 años, Granero va a los toros por primera vez. Según una entrevista que le realizan a él en la época, y va a una novillada que toraron Jaqueta, Gordet y Antonio Pazos. Granero dice en la entrevista, que está publicada en la revista Tetimes, que fue el 8 de abril de 1908. Pero bueno, mi buen amigo Ángel Berlanga, que yo creo que algunos de aquí lo conoce también, yo creo que es la persona que mejor conoce la historia taurina de Valencia, me afirmó que ese día no había constancia documental de que se celebrara ninguna novillada. Así que Granero no tenía muy clara la fecha, pero lo que sí es seguro es que el espectáculo lo dejó
conmocionado y sembró en él la llama de la afición. Granero también ha pasado a la historia como el torero violinista, ¿no? Cuando la madre ve que el niño es imposible de que vaya al colegio, que está todo el día con un trapo toreando, con la ayuda de incluso su perro que se llamaba Machaco, y que no para en casa, por así decirlo, pues intenta buscarle otras distracciones u otro oficio que sea más beneficioso, más provechoso para él. Va a varias escuelas, incluso entra de aprendiz en un taller de orfebrería de allí de Valencia, hasta que ya después de mucho imposible, en 1910, el pequeño Granero pues ingresa en el conservatorio de música de Valencia para cursar estudios de violín. Este hecho pues marcará por siempre su vida, como he dicho, ha pasado la historia como el torero violinista y no sin ser cierto, porque fue un auténtico virtuoso con el instrumento. Los primeros meses fueron muy bien, la música caló hondo en su ser y le sirvió de remanso para apaciguar esa fiebre taurina que tenía. Su profesor, que fue el maestro don Benjamín Lapiedra, rápidamente lo destacó del resto de sus compañeros y lo elevó al rango de pupilo aventajado. En poco tiempo, el joven Manolito Granero, aquí lo vemos en esa época precisamente, con el violín, se familiarizó muy pronto con gigantes de la talla de Mozart o de Beethoven. Pero pasado ese entusiasmo inicial, y tras volver a presenciar algunos festejos en el Coso Valenciano, vuelve esa vocación taurina, ¿no? Que si bien estaba en un segundo plano, no había dejado de interesarle o de causarle una llama en su ser. Tras ello ya nunca la abandonará. Los juegos iniciales que he comentado antes pasaron a un entrenamiento más formal, según cuenta su tío Paco Juliá, en una, no lo podríamos llamar escuela taurina porque no existía como tal, pero sí que un grupo de chavales entrenaban en la plaza. Granero pues empieza ahí, según ya digo, el testimonio del tío. Y el día del Pilar de 1914, solo 2 años después de comenzar con el violín, Granero se tiró de espontáneo en una becerrada que había organizado el gremio de peluqueros. Después ya su debut oficial, por así decirlo, bueno, comentar que esto no sentó nada bien en la familia. De hecho, el tío Paco Julián le hace firmar un documento que si lo buscáis por internet está, porque creo que también lo conserva el Museo Taurino de Valencia. Bueno, le hace firmar como una especie de testimonio, contrato, como queramos llamarlo, afirmando que no volverá a torear nunca o que nunca se va a volver a tirar como espontáneo. Al final no lo consiguen y Granero, pues como comenta, ya nunca abandonará la vocación taurina. Superadas estas primeras prohibiciones familiares, su debut oficial fue el 3 de septiembre de 1916 en un festival organizado por el popular semanario El Sobaquillo, también en la Plaza de Toros de Valencia, y bueno, tiene un éxito absoluto. Su nombre ya empieza a sonar con fuerza en la ciudad, por lo que pocos días después lo vuelven a repetir. Una becerrada que si vemos el cartel, no lo tengo aquí a mano, si no os lo enseño, pero bueno, en mis redes lo podéis ver, una novillada que de todo lo anunciado, lo que más se ve en la figura de Granero. O sea, ya nos podemos imaginar la repercusión que tuvo esta primera actuación, que queda suspendida y se traslada al 1 de octubre. Granero se paraliza, ¿no? Después de eso ya no torea poco más, y el día del Corpus de 1917 se enfunda por primera vez el traje de luces para torear una novillada nocturna en Valencia, que bueno,
en la mansedumbre de la res que le tocó con suerte, le impidió cualquier lucimiento y bueno, pero sí tuvo la suerte de que pocos días después lo repitieran en un lugar cercano, en Manise, y ahora pues sí que tiene el resultado o el éxito que se esperaba de él. Un primer hecho trascendental en su vida es que tras varias negativas por parte del empresario para torear en el coso de la capital del Turia y la determinación de Granero y por querer ser torero, hacen que Francisco Juliá, el tío del torero que ya he comentado antes, que fue su representante del primer momento, consigue que el niño marche a tierra salmantina. En aquel entonces, pues Salamanca, el Campo Charro, era un auténtico laboratorio de pruebas para los jóvenes de la época que querían ser toreros. Paco Juliá contacta con un señor de nombre Pedro Sánchez, Pedro Paños, conocido en Salamanca por ese mote, porque regentaba un negocio de pañería, pues consigue que lo apodere y lo acoge en su casa. Estamos hablando que cuando llega Granero, este señor, don Pedro Sánchez, ya tenía o tutorizaba la carrera de otros torerillos. Nombres tan destacados como Manuel Jiménez Chicuelo, Juan Luis de la Rosa o Eladio Amoroso. Es en Salamanca donde verdaderamente Granero se forma como torero, acudiendo a numerosos tentaderos, haciendo amistades puramente taurinas, y el Campo Charro será el laboratorio de prueba para lo que después fue el inigualable torero, ¿no? Cuentan algunos revisteros de la época y también en testimonios de la familia que bueno, el grupo de chiquillos iba a los distintos cafés de Salamanca, en concreto acudían bastante o con asiduidad al Café Novelty, al famoso Café Novelty de Salamanca, y allí pues se enteraban de dónde iban a ser los tentaderos y demás. Hay una curiosa anécdota que me gusta siempre contarla porque, bueno, hace cosa de un año aproximadamente acudí o me entrevisté con Rafaelito Chicuelo, el hijo del gran Manuel Jiménez Chicuelo, para que me contara o tal si tienen algún recuerdo sobre Granero. Y además de comentarme que su padre prácticamente hasta el día de su muerte recordaba a Granero como un hermano y siempre, siempre tuvo un recuerdo para él. Hay una curiosa anécdota, ¿no?, que dice que jugaban mucho al billar y que uno de los días que estaban allí jugando, un aficionado, un entendido, le espetó a Chicuelo, que tenía una personalidad un poco más introvertida, que lo que tenían que hacer era entrenar en vez de estar jugando al billar. Y Granero rápidamente, en defensa de su amigo, le dijo que jugaban al billar precisamente para entrenar, porque dándole vueltas a la mesa entrenaban para andarle a los toros y moviendo o golpeando las bolas ejercitaban las muñecas. El aficionado, pues, según me comentó, se cayó y se tuvo que ir con el rabo entre las piernas, ¿no?, como se suele decir. Tras torear un puñado de tardes entre 1918 y 1919, hay que recalcar que Granero tuvo una etapa de novillero bastante corta, no es como otros toreros que de novillero pues torean muchísimo y gracias a ello pues llegan con un buen cartel de alternativa. Granero se prodiga poco en actuaciones durante estos años, pero sí que va mucho al campo y entrena mucho de salón. Esto quiero que después lo comentaré más detenidamente, pero es un punto también importante para entender lo que después fue Granero en la plaza, ¿no? Por lo que saltamos directamente al año 1920, que se podría considerar como el trampolín para el sueño de tomar la alternativa. Este año empieza con tantas fechas, tiene triunfos
bastante sonado, especialmente por plazas del sur, por el sur de España. Y bueno, tras contratar algo más de una treintena de novilladas, su nombre empezó a sonar en todos los mentideros taurinos y en todas las tabernas a lo largo y ancho de la geografía española. Granero a su apoderado le dice, esto también como una curiosidad, pero que es interesante de saber, en el año 1919, cuando toma la alternativa Juan Luis de la Rosa en Sevilla, cuando termina la corrida, el padre del torero acude a Pedro Sánchez y le dice que, bueno, que a partir de ese momento dejarían, o no de una forma brusca, pero sí paulatinamente, dejarían de tener esa relación profesional porque Manuel de Pineda, el que fue apoderado del gran Joselito, pues le iba a apoderar a partir de ese momento. Hay una discusión bastante importante y Granero, que acudió a esa discusión, le prometió a Pedro Sánchez que iba a prepararse lo máximo posible para tomar la alternativa al año siguiente. Y don Pedro Sánchez pues le promete a Granero que si es así y si lo cumple, será él el año siguiente el que tome la alternativa de manos de Joselito en Sevilla. Desgraciadamente, repasado esta anécdota y estos primeros compases taurinos del Valenciano, llegamos a una fecha crucial, una fecha trágica, pero crucial en lo que es Granero, ¿no? O en el encumbramiento posterior de Granero, que es el 16 de mayo de 1920. Como todos sabemos, en Talavera de la Reina, el considerado rey de los toreros es alcanzado mortalmente por el toro bailaor y deja una conmoción y un vacío en el mundo del toro que parecía imposible de llenar. Como vaticinó Guerrita, se acabaron los toros, ¿no? Tras el impacto y la reticencia de las primeras semanas, los festejos continuaron con normalidad y el público, que estaba deseoso de buscar algún torero al que aferrarse para que bueno, fuera el que llevara el peso o el porvenir de la fiesta, ven en Granero ese posible candidato. Llegamos a septiembre. Como ya he dicho, Granero tiene varias actuaciones bastante importantes durante este año 20 de novilleros en plazas del sur. Y llegamos a septiembre, la Feria de San Miguel, y se anuncia pues el día esperado. Aquí antes he puesto una foto aquí, sí. Que bueno, estamos viendo a Granero el día de su alternativa en Sevilla, una fotografía de Serrano que pertenece a mi colección. Pues bueno, como comentaba, Granero se anuncia que Granero tomará la alternativa de manos de Rafael El Gallo. En un primer momento hace Juan Belmonte, pero estaba resentido de una cornada y finalmente fue Rafael El Gallo, vestido además de riguroso luto por el fallecimiento de su hermano. No pudo ser José, pero bueno, fue Rafael, con atados de concha y sierra y estoqueando, bueno, y acompañados, perdón, por su amigo y confidente Manuel Jiménez Chicuelo. El toro de la alternativa se llamaba Doradito. La ciudad fue un auténtico hervidero, estuvo muy bien Granero y bueno, incluso ese día se mimetiza muy bien con la ciudad y con la afición sevillana, ¿no? Podríamos decir que sus actuaciones más importantes de novillero son en Barcelona, pero es Sevilla, con el permiso después, por supuesto, de Madrid y de su tierra natal de Valencia, es Sevilla la que lo encumbra en esta alternativa como el posible sucesor, ¿no? Yo diría que Barcelona le da el empujón inicial, Sevilla lo encumbra como posible sucesor y ya después Valencia y Madrid son las que le ceden el cetro totalmente. Bueno, pues eso, en este fin de semana Granero se deja ver por Sevilla, se viste a la usanza de que hacía Joselito, ¿no? De sombrero de ala ancha, traje de corto, se deja ver por los cafés, le hacen numerosos homenajes, apadrina bajo los pies del Señor del Gran Poder, que bueno, a lo mejor quien no sabe Sevilla no sabe
o no entiende la trascendencia que eso puede tener, pero aquí el Señor del Gran Poder, yo diría junto con la Macarena, la figura o el fenómeno más importante de la ciudad, ¿no? Entonces, él apadrina a un hijo de Juan José Serrano, el fotógrafo, bajo los pies del Gran Poder, sale en la prensa, porque Serrano ya era una personalidad en la ciudad. Y bueno, pues se gana la afición. Él es listo en ese sentido y en una campaña de lo que hoy llamarían marketing o similar, él asume esa posibilidad de que puede ser solo de Joselito y que le puede venir bastante bien, ¿no? Entonces, pues él se mimetiza, por así decirlo. También se suma que, según parece, a Rafael Ergallo, una de esas famosas tertulias, después de la corrida le comentan: oye, ¿qué te ha parecido el chaval este de Valencia? Y dice que una de sus sentencias tan famosas, pues dijo: este es un torero de los que nace uno cada 100 años. Entonces ya, pues, la afición sevillana se volvió loca. Como curiosidad, al día siguiente estaba otra vez anunciado Granero, una corrida en la Monumental de Sevilla, en la efímera Monumental de Sevilla, y decir como curiosidad que estoqueó el último toro que se lidió en la Monumental. Después una novillada, pero el último toro, por así decirlo, de la última corrida los toqueó Granero. Y bueno, es una curiosidad que también lo une a Joselito. Tras esta actuación en la Monumental y tras pasar por Úbeda y por Bilbao, se presenta en Valencia ya como una gran estrella. La campaña de publicidad en este momento es completamente impresionante. La ciudad, digamos, se paraliza, se hacen múltiples anuncios, las principales cabeceras de la ciudad dan muchísimo bombo a la presentación de Granero como matador de toros en Valencia. Y bueno, Granero está presente prácticamente en todos los lugares y reclamos publicitarios de la ciudad. La afición de Valencia siempre buscaba esa gran figura que encumbrara a una ciudad que era muy importante en la historia del toro, como era Valencia, pero que quizás siempre le faltó un gran torero que, como ya habían tenido otras ciudades como Ronda, Córdoba o Sevilla, ¿no? Y entonces, pues, ven en Granero que viene de Sevilla, que bueno, de Joselito, digamos, ya no estaba, pero estaba Belmonte, estaba Ignacio Sánchez Mejía, seguía Rafael Ergallo y bueno, los sevillanos, yo que soy sevillano lo digo, somos muy nuestros también. Entonces, que adoptaran a Granero como absoluto sucesor o como gran figura, pues Valencia esto lo aprovecha y la afición está empeñada en que sea el próximo mandón del toreo, ¿no? También me gustaría señalar que en este momento Granero cuenta con tan solo 18 años. Estamos hablando que era un crío, una persona bastante joven y a la que un ascenso tan meteórico podría haberle pasado factura. Estamos hablando de casi no torear de novillero a ser la gran sensación del toreo en poquísimos años, ¿no? Además, estamos hablando de liderar la que quizás sea la etapa más difícil de la historia de la tauromaquia, que es la etapa inmediatamente posterior a la Edad de Oro, ¿no? Lejos de ello, Granero se crece y sigue mejorando su estatus, tanto en el toreo como en la sociedad en general. Estamos hablando que desde su primera actuación como novillero en el ruedo barcelonés, en los primeros días del mes de abril de 1920, hasta ya metido en la fiesta navideña de 1920, tan solo habían transcurrido 9 meses. Los precisos para que este torero extraordinario pasara casi del anonimato a ser uno de los personajes más populares de España. Su nombre ya no dejó de pronunciarse en ningún ambiente taurino y corría de boca en boca entre las masas populares y de la alta sociedad. Aquí, bueno, pues me gustaría hacer una pequeña mención a que Granero, además de un genial torero, fue un personaje de su tiempo, ¿no? Y se codeó con prácticamente todas las personalidades de la época.
desde la política, pasando por el ámbito o el mundo militar al mundo de la cultura, ¿no? Entre sus amistades, pues se pueden contar a Miguel Primo de Rivera, que antes de, bueno, de ser el dictador que puso Alfonso XIII, fue comendador de la región militar de Valencia. Se puede contar de amistad a Vicente Blasco Ibáñez o a Mariano Benlliure. Aquí, pues mire, si estáis viendo un documento que ha permanecido inédito durante muchísimos años, que es una carta que Benlliure le manda a Granero, entre otras cosas consultándole, bueno, se la manda con un familiar de Benlliure para que vea si tiene cualidades o no para el toreo. También destacar que tuvo una amistad sincera, ¿no? con la reina Victoria Eugenia de Battenberg. La reina Victoria Eugenia, muchos autores, no sé con qué fundamento, la han intentado poner de antitaurina, incluso que iba a los toros con gafas de sol o gafas opacas para que no vean los toros, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, la reina Victoria Eugenia lo invitó a tocar el violín en el Palacio Real en una cena privada con los reyes de España. Una cena que la intermedió el cardenal Benlloch, que también era amigo de Granero, y que, bueno, no se pudo celebrar, desgraciadamente, para la historia del toreo, porque yo creo que hubiera sido un caso único en la historia de la tauromaquia, porque ese encuentro se fue postergando hasta pocos días después del trágico 7 de mayo del 22. Así que, bueno, la muerte de Granero nos impidió ver esa cosa que hubiera sido histórica. También entre sus amistades me gustaría destacar que tuvo amistad con la gran mayoría de los toreros de la época, tanto retirados como en activo, también con los ganaderos. Y bueno, pues se codeó con personajes de la talla de Machaquito, de Bombita. De hecho, en su época de novillero toreaba con una muleta de Ricardo Torres Bombita. O incluso aquí traigo un documento bastante curioso, que es una carta manuscrita del propio Granero, ¿no? También podéis ver aquí su caligrafía, en la que le cuenta a Paco Juliá que en un festival celebrado en Córdoba, Guerrita, que tenía fama de ser poco adulador y de tener un carácter un tanto difícil, pues le tocó hasta las palmas, ¿no? Aquí vemos también en este pai o abanico publicitario de la colección de Paco Laguna, pues lo que comentaba anteriormente, que fue un gran reclamo publicitario, ¿no? para la época. Entramos ya de lleno en 1921. Su primer año como matador de toros es un caso único, como comenté al principio, en toda la historia de la tauromaquia. A lo largo del año contrató un total de 116 corridas. Algunos percances en el ruedo y algunas suspensiones de festeo hicieron que el número total se redujera a un total de 94 corridas, 96 festejos en total, pero que, bueno, era un número casi impensable para un recién doctorado, lo que nos hace comprender la magnitud del fenómeno Granero. En este año también hace unos cambios sustanciales en su cuadrilla e incorpora, pues, diríamos en términos futbolísticos, a las champions de las cuadrillas del momento, de los subalternos del momento. Entre ellos, pues, bueno, formaban parte de su cuadrilla Blanquet, que también fue antes con Joselito. Se ha hablado de su popularidad en Barcelona, en Sevilla o en Valencia. Es en este año de 1921 cuando Granero se gana a la afición de Madrid, especialmente en dos actuaciones. En la confirmación de Alternativa, el día 22 de abril, y la segunda, la que quizás sea su tarde más importante como matador de toros, el 17 de mayo, en la que él realizó eso, la que seguramente sea su mejor faena, al toro mala cara de la ganadería de Santa Coloma.
Otro hecho importantísimo en su carrera ocurre en este año de 1921, concretamente en la Feria de Julio de Valencia. Y bueno, fue una feria que menos en todos los carteles actuó o estaba anunciado Granero, por lo que pasó a la posteridad como la Feria de Granero. Granero, que toreó 6 de los 7 festejos, como he comentado, toreó con enorme éxito en líneas generales y el cariño y el entusiasmo de sus paisanos pues ya lo encumbraron del todo a la cima. Tras esta feria le pusieron el mote, no sé si alguien se ha investigado o tal, pues en algunos sitios se le llama el Cid Capeador. Pues el mote viene a partir de esta feria, ¿no? Aquí, bueno, vemos una fotografía que es bastante curiosa. Esta fue una paella que le dedicaron o le brindaron tras estoquear 6 toros en Castellón, que fue de una forma casual porque se cayeron por un conflicto entre los banderilleros y los picadores con los toreros. Granero toreó los 6 toros cuando le correspondían solo 2 y bueno, esto también pues aumentó la popularidad de Granero. Tampoco me quiero meter mucho en eso porque hay tantas curiosidades que nos podríamos llevar hasta mañana hablando sobre el tema. El invierno de 1921 a 1922 resultó muy ajetreado para el torero, ya que tuvo que hacer actos de presencia en cuantos homenajes se le rindieron con motivo de su gran temporada. Empezaron a surgir peñas por toda España, incluso la peña famosa del Gallinero de Valencia en este momento se pasa al lado granerista, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, era el precio de la fama y a la que debería someterse obligatoriamente para corresponder a toda aquella legión de admiradores que le rendían pleitesía y homenaje. Hace relativamente poco descubrí en un número de la revista Tetimes, que era una de las publicaciones que tiene la misma cabecera que el The Times de Estados Unidos, pero que según parece en la época se llama Tetimes. Una entrevista que le hacen al empresario de México en ese momento, y bueno, la que cuenta que intenta contratar para este invierno a Granero, para que vaya allí, y además, según cuenta, con un suculoso contrato que bien o igualaba lo de Joselito o incluso lo superaba. Y bueno, Granero no se iba a pensar que en su segundo año como matador de toros, pues se iba a cruzar en su camino el toro poca pena. Entonces rechaza esto y sí que parece que tiene un pacto verbal con el empresario para acudir al año siguiente. También es aprovechado por Granero este invierno para acudir al campo, también ejercitar sus aficiones o sus hobbies, ¿no? Le gustaba mucho montar a caballo, cazar, era un ávido lector, ¿no? Le gustaba especialmente la novela romántica, que estaba muy de moda en la época. Sigue aprovechando y sigue tocando el violín. De hecho, él adquiere ya con el dinero que ha ganado un par de violines bastante buenos, de manufactura bastante importante, según comentan. Yo de violines no entiendo, pero bueno, me creo el testimonio, esto lo cuenta la hermana en una carta. Y bueno, pues se sigue codeando con la sociedad de la época y con los ganaderos de la época, ¿no? Aquí vemos una fotografía a caballo con el ganadero Antonio Pérez de San Fernando en Salamanca. En el año 1922, pasado el ferviente entusiasmo del año anterior, los públicos, como suele pasar cuando una persona se pone en figura del toreo, ¿no? Como se suele decir, le van a exigir ya como el líder en el que se ha convertido. La novedad ya no la acompañará y conocido por prácticamente todas las aficiones de España, tiene que ir un pasito más allá. La afición, que muchas veces yo me incluiría también, somos demasiado exigentes
que ya le apretó bastante a Joselito y a Belmonte en su momento. Como comenta, bueno, esa actuación en Madrid, que tanto antes de Talavera, que le dieron tanta caña a los dos y tal, pues añaden aún más responsabilidad al joven granero que en este momento tiene 19 años y un solo año de alternativa. Si no le había pasado factura hasta el momento, ahora sí que le pasa algo de factura. Y sumado al mal comportamiento de las primeras veces lidiadas en el año 22, firma una serie de malas actuaciones a principios de la temporada. 12 corridas, contrató el torero antes del trágico 7 de mayo en Madrid, la tarde en la que se vieron truncadas todas sus ilusiones y la tauromaquia en menos de lo que canta un gallo se vio desprovista de un nuevo líder, pues en una tarde además que confirmó la alternativa Marcial Lalanda, el toro lidiado en quinto lugar, el hombre poca pena, pues acertó mortalmente a Granero. Fue no me gusta mucho hablar de la cornada, ¿no? Porque sí, yo creo que es de lo que más escrito está y lo que es más conocido por los aficionados. Pero bueno, fue una cornada de estas que se suelen llamar mortal de necesidad, ¿no? Granero entró muerto en la enfermería, por lo que si hubiera pasado hoy la misma cornada, seguramente no se hubiera salvado, tampoco. La gran esperanza de la tauromaquia pues se desvanecía en la enfermería de la Plaza de Toros de Madrid. El mundo taurino y España en general quedaba conmocionada totalmente por la muerte del joven. Yo diría que junto con la de Joselito y muchos años después con la de Manolete, pero ya la de Manolete incluso un poco menos, son las despedidas de toreros más multitudinarias que se conocen. Ahí están los vídeos en la hemeroteca de Radio Televisión Española, lo podéis ver de primera mano, tanto en Madrid como en Valencia. De hecho, usaron hasta el mismo modelo de carroza fúnebre y el mismo ataúd, Joselito y Granero. Y bueno, pues la tauromaquia, como ya he comentado, en poco tiempo se quedaba desprovista de ese nuevo líder que los guiara, y que yo creo que hasta la irrupción de que quizás el torero más importante de la historia, que fue Manuel Rodríguez Manolete, pues no hubo un torero que se llevara a las masas tal y como lo hizo Granero en estos años. Así que nada, bueno, ahora vamos a la segunda parte de la conferencia, que tampoco quiero que se haga muy extensa, porque he visto ya que llevamos casi 50 minutos. Pues vamos a intentar desgranar un poco lo que fue la tauromaquia de Granero. A Manuel Granero se le ha considerado siempre, además de como un sucesor, como un torero que siguió los cánones establecidos por la tauromaquia del gran Joselito. Un diestro que fue poderoso y a la vez artista, que banderillaba con graciosa facilidad a sus toros, que tenía un mando bastante poderoso ante cualquier tipo de astado, y que si tenía un talón de Aquiles o algo que no se ajustaba perfectamente a los cánones, era la ejecución de la suerte suprema, que bueno, aún así sí que resultaba efectiva e incluso algunas veces temeraria. Sería un error, esto es mi apreciación, ¿no?, que afirmar que fue una copia del menor de los gallos. Sí, un alumno aventajado de su escuela, pero Granero fue mucho más. Y así aquí quiero hacer especial hincapié, lo he dicho ya al principio, pero bueno, quiero volverlo a decir, ya que yo lo consideraría el primer gran torero que aúna por vez primera las dos tauromaquias que se habían desarrollado en la Edad de Oro, ¿no? Siendo un repertorio, su tauromaquia, un embudo de las de José y las de Juan. Su corta vida activa impidió que su línea tauromaca se desarrollara y permaneciera en el tiempo. Pero sin lugar a dudas,
es un torero a tener muy en cuenta en la evolución final de la línea. Un ejemplo es que se decía, bueno, que reproducía los adornos de la familia Gómez Ortega, ¿no? Los adornos con el capote de Rafael El Gallo, también por hacer un símil con su hermano José, pero al final el temple, ese barroquismo, ¿no? de Belmonte, también influenciaron tanto más que los aires gallistas. Granero fue un torero que buscaba cuidar al máximo la colocación y la ejecución de la suerte durante todos los tercios, y su toreo se basaba mucho en el toreo con los brazos. Una cosa que yo creo que también fue un adelantado en este sentido en su tiempo, y aquí vemos una foto de un tentadero en el campo, es que entrenaba muchísimo. Para él no le entraba en la cabeza, ¿no? Tener que improvisar algo o realizar algo que no hubiera realizado antes, o bien en el campo o bien haciendo, bueno, o ejercitando el toro de salón. De su tauromaquia se saltaron varios aspectos, pero por encima de todo, el trazo, el lance y muletazo, la composición de la figura, la colocación a la hora de ejecutar la suerte, y bueno, también le acusaron de que era un torero demasiado estético, ¿no? Hubo muchos revisteros que le criticaron que le preocupara más la plástica del espectáculo, que el propio poderío a los astados. Una cosa esta que al final pues se ha impuesto casi con total con absoluta claridad en el toreo o en los cánones actuales, por lo que esto es un ejemplo más de la modernidad del toreo de granero. Algunos críticos consideraban que su toreo era algo amanerado y facilón, y que quizás se servía un poco de ello para atraer a las masas. El crítico, uno de los críticos que más caña le dio en su momento fue Tomás Ort, uno al Sego, que en 1921 decía, y esto lo cito textualmente, que encontré a Granero amanerado, frío, medrosillo, y me pareció que cuidaba más de que la ropa le cayese bien y de la compostura de la figura que del toro y de lo que él ejecutaba. Y como esta falsa elegancia, ese concepto estrafalario de la estética y de la línea, ha estropeado a algún torero. Al igual que Gallito, tenía claro que lo fundamental a la hora de interpretar su concepto era tener toros aptos para la lidia, que en sus años como matador de toros en activo no siempre consiguió. Pues tras la imposición ganadera de José, los ganaderos de Bravo intentaron en esta época de transición pues volver a imponer su criterio, ¿no? El estudio de las reses y de la suerte, tanto en el campo como en casa, fue siempre su obsesión, ¿no? También su preocupación. Dicen, bueno, igual esto también se ha afirmado un poco de Joselito. Yo creo que muchas cosas de las que se afirmaron primero con Joselito, después se aprovecharon un poco para afirmar las de Granero, ¿no? Que solo pensaba en los toros. También decir que, bueno, en su corta carrera nunca rehusó alternar con ningún compañero, y que no rechazó nunca ningún encaste o tipo de ganadería. Vamos a hablar brevemente sobre el toreo de capa, las banderillas, la muleta y la suerte suprema, para que entendamos también un poco cómo fue en estos aspectos, ¿vale? Granero fue un genial capotero, ejecutaba la solvencia con una solvencia, ejecutaba la Verónica con una gran solvencia y enorme valentía. Destacaba por encima de todo el temple que tenía, y algunos críticos de la época también destacaron su capacidad para bajar las manos en los lances, toreando a media altura, cosa que era poco habitual en la época. Casi todas las Verónicas, como se pueden ver en la foto, eran con las manos altas. Muchos revisteros también le criticaron
que su Verónica o su toro de capote era una copia muy descarada de lo que hacía Joselito. Pero ya una vez que su nombre ocupó las cabeceras del escalafón, estas mismas críticas se tornaron en alabanza por la dificultad que suponía copiar y mantener en el tiempo la forma de torear del que había sido considerado el mejor de los toreros. Sin algo destacó Granero en el toro de capa fue en la media Verónica. Si hasta entonces la fama la tenía Belmonte, que era el considerado dueño y señor de esta suerte, el torero valenciano le quita el puesto y la totalidad de los críticos le afirmaban que no tuvo igual. Los años que estuvo activo no tuvo igual en este aspecto, ¿no? Me gustaría también citar textualmente en una publicación de 1921 que escribe El hombre del trajecito negro, que decía, y vuelvo a citar textualmente, sobre el toreo que hemos comentado: para como Belmonte paraba, se acerca como Belmonte se acercaba y lleva toreado al astado bruto como Belmonte no lo llevaba toreado. Esta es la diferencia y este es el secreto de que la media Verónica de Granero sea uno de los lances más bellos, más hermosos y más emocionantes que se hayan ofrecido a la afición, que entiende y sabe apreciar la bondad de las cosas. En su repertorio también existían otras suertes capoteras, como podían ser faroles, delantales, gaoneiras o serpentinas. Aquí ponemos otra fotografía. Todas estas fotografías me gustaría indicar que son o de mi archivo personal o del archivo de Carlos Gil. Y bueno, pues aquí pues estamos viendo distintos lances para que tengáis una visión global sobre ello. Pasamos a las banderillas, que las grandes figuras del toreo, banderillén, es algo que se ha perdido con el paso de los años. De hecho, yo creo que incluso está un poco mal que las figuras actuales banderillén. Pero antiguamente pues era un signo más de poder y Granero no se quedó atrás. Fue el valenciano un reiletero de enorme facilidad, que exponía mucho y que tenía muchísimo valor, muchísimo valor. Sentía una especial predilección por banderillar a sus toros y prácticamente en todas las grandes actuaciones o en todas las grandes faenas banderilleó. Para el recuerdo pues quedan las geniales actuaciones en la antigua Plaza de Toros de Madrid con las banderillas. No fue quizás el mejor banderillero, ¿no? Porque en esta época, bueno, se consideraba a Saleri que era el mejor o uno de los mejores, pero sí quizás, o los revisteros de la época afirmaban que era el que tenía más personalidad y que tenía muchísimo valor. Quizás esto, pues, también es un ejemplo de su entrenamiento en el campo. Aquí pues lo vemos banderilleando, banderilleando en el campo. Como todo en su tauromaquia, estaba dotado de cierta estética y una especial naturalidad, por lo que el público reconocía en él una auténtica o una gran maestría. El caballero audaz dejó escrito, y me gustaría que quedara como resumen de las banderillas, que dijo, bueno, y tomaba café en la cara de los bichos al clavar los reguiletes. O sea, nos podemos hacer una idea con esta frase, ¿no? Aquí vemos una fotografía del día que os he comentado anteriormente, que fue quizás su mejor tarde como matador de toro, el 17 de mayo del 21. Pasamos ya a la muleta. Si tuviéramos que destacar algo de su gran habilidad para casi la totalidad de los tercios de la lidia, ese es su toreo con las muletas. Era el poder por antonomasia de Granero. La revista Kikiriki escribió Juan de Vargas que maneja la muleta con tal facilidad y con tanto acierto y eficacia que las mejores faenas que le he visto con el trapo rojo ha sido con toros quedados o huidos y broncos y difíciles. También para que nos hagamos una idea. Valor y arte se aunaban en unas limpias y poderosas faenas. La crítica fue unánime para afirmar de nuevo que su gran
su gran valía o su mayor cualidad era el temple. Aquí que somos todos aficionados a los toros, sabemos que el temple se tiene o no se tiene. Si lo tiene, lo puede entrenar, pero el que no tiene el temple difícilmente lo puede adquirir con entrenamiento. Y los pases, bueno, pues eran muy variados y muy diferentes. Circulares de rodillas, ayudados por alto, desplantes cogiendo los dos pitones y otros lances, pues, típicos de la época, que sumado a su derechazo y a sus naturales, lo colocaron en la cúspide del toro como la muleta. José María de Cosío, en su enciclopedia por antonomasia de los toros, afirma que su toreo con la derecha pasará a la historia como algo original, que le da el valor de genio de la tauromaquia. Eso es lo que más destaca Cosío de la figura de Granero en la entrada que le tiene dedicada. Y es que el derechazo o el toreo con la mano derecha era lo que más dominaba y lo que mejor dominaba Granero, ¿no? Fue acusado en muchas ocasiones de abusar de este toreo con la mano derecha, pero al estar dotado de tantísima maestría y de tantísimo temple e incluso arte, pues todas sus grandes faenas se sustentaron en ello. Vuelvo a acudir a la cita del 17 de mayo de 1921 para decir, bueno, o para citar también. Me gusta siempre citar a los revisteros de la época porque al final ellos fueron los que los vieron torear, ¿no? Yo puedo admirar a Granero pues por lo que he leído, por las fotos que he visto y tal, pero al final el testimonio es de los que lo vieron y pudieron disfrutar de su faena. Pues tras esta faena, Gregorio Corrochano escribió en las páginas de ABC: con la muleta en la mano derecha no se puede torear mejor, y aún me quedo corto. Mejor estaría, para concretar mi opinión en este punto, decir que con la muleta en la mano derecha yo no he visto torear a nadie tan maravillosamente como toreó Granero. Yo creo que las palabras de Corrochano dejan claro todo. No por ser un gran muleteador con la mano derecha, descuidaba el pase natural, que tradicionalmente pues, ha sido considerado como el de mayor dificultad. Suele atraer el toro en línea recta, ejecutaba la suerte cargando mucho la suerte y ganándole los terrenos, y llevaba el muletazo hasta casi el final de la cintura en su máxima extensión, por lo que serían ser pases de muy bella compostura. Destacaban los aficionados el inicio, que era preciso, templado y elegante. Solía rematar la serie con pases de pecho, aprovechando las arrancadas del animal y bueno, además de otros pases como trincherillas o ayudados por bajo, además de acusados desplantes y otros suertes, pues demostraba pues, una vez más su valentía y poder. Destacar también la realización del pase de su invención, que bueno, da nombre a mis cuentas en las redes sociales y a mi blog, que es el bautizado como el pase de la firma, que no es más que un pase de castigo, un pase de desprecio, que se da en línea natural con la mano derecha y generalmente a pie junto, los que se corta el recorrido antes de rematar, imitando el gesto que hace la muñeca cuando firmamos un documento o cuando se escribe, ¿no? Entonces, de ahí el nombre. El origen de este pase no está claro, existen diferentes versiones. Lo que sí está claro y se puede afirmar es que lo ejecutó varias veces. Porque, por ejemplo, su mozo de espada, Fineza, afirmó que solo lo ejecutó una vez. Totalmente falso, porque yo tengo fotografías en distintas plazas ejecutándolo. Así que bueno, lo ejecutó en muchas plazas, y aunque su origen no está claro, sí que era un recurso que usaba habitualmente. Aquí pues lo vemos lo que es el pase de la firma. En el epílogo de un cuadernillo que he citado anteriormente, escrito por el hombre del trajecito negro y que se llama Manuel Granero, apreciaciones y curiosas anécdotas del valiente artista valenciano, este autor se refiere a una muleta, a una faena con la muleta que realizó en Valencia y que
y aquí pues hay un kit de la cuestión, ¿no? Dice que ligaba tandas de naturales en redondo. Bueno, si bien ya en el siglo XIX se toreaba en redondo, quizá una de las aportaciones más famosas y más importantes de Joselito fue que implanta esa forma de torear o es el que la recupera ya para la posteridad. Bueno, pues se ve, desgraciadamente, grabaciones en vídeo de Granero, solo hay una que corresponde a la película que, que dirigió Rafael Salvador, que se llama Gloria que mata, en el que se ve toreando muy poco segundos, ¿no? A Granero. Entonces, podemos hacer una idea de si Granero toreó en redondo o no a través de fotografía y a través de algunas crónicas. Si bien no lo puedo afirmar al 100%, sí que como opinión personal, y vuelvo a decir, sustentado muchas horas de estudio, pues sí que puedo afirmar que Granero, que vio torear en la plaza Joselito en multitud de ocasiones, pues sí que caló en su ser esa forma de torear y que sí que la ejecutó en distintas ocasiones. Por último, vamos a la suerte de Suprema, que como ya he comentado anteriormente, toda la prensa de la época coincide en que el momento de matar era el talón de Aquiles del joven torero valenciano. Pero bueno, sus muchas horas de entrenamiento frente a un primitivo carretón que estaban destinadas a ejecutar, más que a ejecutar la suerte con perfección, a que entrara la espada y fuera efectiva, ¿no? Que al final era lo que servía para calentar a los públicos, ¿no? Y que estuviera bien colocada. Él mismo reconoció en más de una entrevista que la suerte suprema era la que más trabajo le costaba realizar en la plaza. Quizá una cosa que podamos achacar a la juventud, primero a la juventud del toreo, y que con sus 20 años recién cumplidos y una temporada y media a su espalda, pues no había tenido el suficiente rodamiento para perfeccionar. A pesar de los puestos, y por eso traigo aquí esta fotografía, eran estocadas efectivas, que quizás su poca ortodoxia la tapaba con una naturalidad y una habilidad para ejecutarla, hacían que el toro o el oponente cayera rápidamente y que era una cosa que no era nada desdeñable para la época. Pero bueno, yo traigo aquí esta fotografía y ya quisiéramos, pues seguramente muchos de nosotros, que se ejecutara la suerte tal y como vemos aquí. Esta es una fotografía de Serrano en Sevilla. Como conclusión, expuesto todo lo anterior, ya voy a ir concluyendo porque no quiero hacerme más extenso. Ya ofreciendo una apreciación personal que yo creo que he ido dando pinceladas durante la charla y que bueno, que quiero volver a recalcar. Si la carrera taurina de Manolo Granero se hubiera prorrogado durante más años, la evolución del toro moderno y por tanto la implantación de la tauromaquia que empezó Chicuelo y afianzó Manolete, yo creo que hubiera llegado muchísimo antes. Pues a diferencia del sevillano, que abrió las puertas con su famosa faena al toro corchadito, pero que quizá le faltaba algo de valor y algo de personalidad para hacerlo siempre e imponerlo, el torero valenciano contaba en su persona con todas estas cualidades. Y sumado en los despachos, yo creo que hubiera continuado la labor de Gallido en todos los ámbitos del negocio taurino. Del negocio taurino y del devenir de la lidia. Continuando su transformación, ¿no? Y afianzando lo que era la infraestructura y la tauromaquia de la modernidad. Esto, que ya como digo, no es más que una opinión personal, vuelvo a repetir, está fundado en muchas horas de estudio sobre su figura y el legado de Granero. Y bueno, lo que sí puedo afirmar para concluir es que, sin ningún género de duda, es que Manuel Granero fue un torero total y que fue un verdadero embudo entre las dos tauromaquias de los colosos de la Edad de Oro. Poca pena, evitó que esta estrella taurina brillara durante más tiempo en el firmamento taurino, pero no por ello podemos permitirnos dejar de recordarlo y colocarlo en el lugar que merece. En una pequeña copla
que tomo prestada de una conferencia que dio mi amigo Nicolás San Pedro en Barcelona y que dejó escrita también El hombre del trajecito negro, se logra resumir, yo creo que con adjetivos, lo que fue toda la tauromaquia de Granero. Después, Manolo Granero, un excelente torero con el capote, un buen reiletero, un soberbio muletero y un matador superior. Así que bueno, esto yo creo que ha servido para que concluya esta ponencia, ¿no? Solo queda agradeceros vuestra atención, vuestra invitación. Os mando un saludo a todos, espero que os haya gustado y bueno, gloria por siempre a Manuel Granero. Y si alguno tiene alguna pregunta, pues gustosamente, si la sé, la responderé. Muy bien. Bueno, Sí, Pedro, primero darte las gracias por esta interesantísima intervención que derrocha conocimiento y pasión por este personaje que desgraciadamente tuvo una vida corta, pero que parece a prometer una revolución en el toreo. Y dar paso a cualquier cuestión que tengamos por ahí para Pedro. Yo tengo, bueno, lo primero, enhorabuena, Pedro, enhorabuena por la pasión y por toda la investigación y todo el trabajo que estás haciendo. Yo tengo dos preguntas o dos interrogantes que no sé si tú tienes la respuesta. Vamos, uno es si realmente se dice que cuando él muere su familia está casi en la ruina, por decirlo así. O sea, que el dinero desapareció, ¿no? Se acusa por ahí a Paco Juliá y a su tío que cómo es posible que después del año 21 pues no quedara dinero en la familia, ¿no? Y eso es una primera cuestión o duda, pues, saber tu opinión. Y la segunda, a mí siempre me ha resultado muy curioso lo que se dice, que yo he estado viendo, he estado buscando, porque en principio he pensado, digo, esto tiene que ser una fábula, esto no puede ser verdad. Lo de la foto, la famosa foto de Kaulac, el día de la acogida mortal, que él va camino de la plaza y se para en el estudio de fotografía y se hace vestido de torero, se hace unas fotos. Ya te digo, yo luego he estado viendo, digo, uy, esto tiene que ser seguro la típica fábula que alguien se ha inventado y que los demás lo replican, pero los periódicos de la época lo recogen todo. Yo no sé si en eso tienes alguna información, pero me resulta muy curioso un torero vestido eh, que va camino de la plaza y que se para en un estudio de fotografía a hacerse una foto, no sé, me resulta un tanto curioso. Eran las dos preguntas, Pedro. No sé si... Uy, perdona. Ay, espera. Desgraciada. Sí, dime. Perdona. Nada, cuando muere Granero, pues es verdad que no hay dinero ni para enterrarlo, ¿no? Se hace, el mausoleo es por suscripción popular, el mausoleo que se construye después, y ahí hay bueno, pues hay una serie de acusaciones cruzadas entre los familiares, que al final pues acabaron prácticamente todos peleados. El padre y la hermana se unen contra Paco Juliá contra el padre. Pedro Sánchez se pone digamos, de parte de Paco Juliá. Yo, o sea, bueno, he consultado muchas cartas hablando de este tema, tanto a Consuelo Granero, la hermana, como a Paco Juliá, como incluso a Maruja Mercader, que fue la novia de Granero. Aquí hay que volver un poco al principio, ¿no? Siempre se ha dicho que Granero pues, venía de una familia burguesa, de una familia acomodada, que tenía cierta solvencia económica y, como he comentado, eso estaba, bueno, lejos de la realidad. Granero, en su primer año como matador de toro, gana mucho, porque es verdad que se coloca en poco tiempo como el torero mejor pagado, pero también gasta mucho. No se entiende la figura de Granero sin, como he comentado, esa campaña de marketing que se crea alrededor de él, en la que, bueno, pues él también
o Paco Julia, que en este momento era su gestor, por así decirlo, invierte. Los sobres que siempre, que tan famosos han sido en la historia del toreo, ¿no? Y que siguen existiendo, pues en esta época era, con la cantidad de publicaciones que había, pues había que sumarlo a muchísimo más. Granero también hay que destacar que fue una persona muy generosa. Él, en su primer año como matador de toros, le intenta mejorar las condiciones de vida de casi todas las personas que están a su alrededor. Entonces, pues también ahí tenemos más gasto. Como he comentado, se traslada la vivienda a un sitio, bueno, que sí que era el lugar más acomodado. Y bueno, sumado a los gastos propios del día a día y de esta, como también he comentado, que él se codea con la alta sociedad, ¿no? Si estamos hablando que provenía de una familia que no era adinerada ni burguesa ni nada de eso, y ahora se acomoda con la alta sociedad, eso también conlleva una serie de gastos en ropa, transporte, en un montón de cosas. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que sí, que Granero ganó mucho dinero, pero también en su primer año como matador de toros gastó muchísimo. Entonces es un poco entendible o tal que cuando llegara el momento eso del fallecimiento no había prácticamente dinero. Yo consulté hay alguna carta de Granero a principios del año 22 en la que le dice a Paco Julia que ya no le dé más dinero a los periódicos, ¿no? Que él se las arreglará solo y que no le den más dinero porque, bueno, se está yendo por ahí un capital que dice que ya no le hace falta. Lo que sí puedo confirmar, bueno, o decir, porque lo dictaminó un juez en su momento, es que se acusó a Paco Julia de que se llevaba dinero del sobrino y al final eso no quedó demostrado. Y es una acusación falsa que corrió ríos de tinta de la prensa también de la época, pero que nada más lejos de la realidad. Yo puedo afirmar por las cartas de Paco Julia y porque gran parte del legado que tengo es lo que él conservó de su sobrino, que estuvo acumulando cosas. Yo creo que todo lo que salía en nombre de Manuel Granero lo guardaba hasta su muerte a finales de los años 60. Que sentía pasión por el sobrino y que no creo que le robara como algunas personas han dicho, ¿no? Y está claro que si no había dinero para enterrarlo, se vuelve a reafirmar que no era de una familia burguesa, porque si no lo hubiera costeado la familia. Entonces, la falta de dinero es por eso, porque se iniciaba desde cero, no había dinero de antes, y en ese año del 21 prácticamente todo lo que se ganó fue para gastos de colocar a Granero en la cima. Y bueno, con respecto a la fotografía de Kulak, es totalmente cierto. Él, antes de ir a la plaza, va al estudio fotográfico de Kulak, que en ese momento era uno de los más importantes de la ciudad de Madrid. De hecho, era el que le hacía los retratos oficiales a la casa real. Y bueno, pues cosas del destino, pues se fotografía se hace una serie de retratos fotográficos que además, incluso si lo veis, porque eso están por internet o se ven, se ve un granero melancólico, ¿no? Un granero como triste. Y bueno, pues sí, él cuando sale le dice a Kula que pongan el escaparate, que son los últimos retratos que se iba a hacer en la vida o en ese año granero. Y bueno, pues nada, eso quedó inmortalizado, cosas del destino, cosas del azar, pues ese mismo día. Ahora mismo hay una exposición en la Biblioteca Nacional sobre Kulak y está uno de los retratos allí reproducido en gran formato. Bien. Yo te quería preguntar, bueno, Fernanda, por favor. No, adelante. Empieza No. tú, disculpa que no prenda la cámara, pero no puedo. Muy bien, pues adelante, haz tu pregunta. Muy bien, yo quiero preguntarte, bueno, primero felicitarte, ya lo hice por escrito, de verdad me parece que la calidad de la investigación y el tiempo que has invertido
en la figura de Granero son dos cosas de reconocerse, además pues de la recuperación de una figura tan importante. Pero quiero preguntarte, ¿cómo alcanzar cierta neutralidad o cómo poder tomar una distancia respecto de cómo toreaba Granero? Y hablando de estos sobres, o sea, porque en esto de la uniformidad en los críticos o el poner de acuerdo a todo mundo, hablando del sobre de por medio, creo que ya no es tan difícil poner a la gente de acuerdo, ¿no? ¿Cómo podemos tomar cierta distancia o cierta neutralidad y quedarnos solo con ciertas crónicas para aproximarnos un poco más a lo que realmente era la forma de torear de Granero? Muy buena, Fernanda. Muchas gracias primero por la felicitación, que seguro que no es para tanto. Y bueno, me resulta muy interesante tu pregunta y me ha gustado mucho que me la hagas porque, sin lugar a dudas, es una cosa que yo me la pregunté en su momento, ¿no? ¿Qué hay de realidad o qué hay de mito en la tauromaquia o en la figura de Granero? Al final, en una investigación, yo creo que cualquier investigación que se precie, hay que acudir a todas las fuentes. Hay que acudir a las fuentes muy favorables, a las que son algunos días favorables, otros no, y a las que le dan caña del momento. Yo creo que Granero, o sea, aúna una serie de factores que son los que lo encumbran, que creo que también lo he comentado en la conferencia. El primero es la muerte de Joselito. Yo creo que sin Joselito, ese fenómeno de Granero no con Joselito en vida, ese fenómeno Granero no se hubiera visto en su primer año como matador de toros. Indudablemente yo creo que después sí, ¿no? Podría haber sido rival o compañero, ¿no? En la cima. Pero sin lugar a dudas, ese primer año, no. Y bueno, luego yo creo, y ya lo que me hizo o pensar o confirmar que Granero fue un grandioso torero, es en los testimonios del público. Al final el público, igual que le presionó mucho y le dio mucha caña a principios del año 22, se quedaron maravillados con el toreo de Granero en la primera vez que lo vieron, como he comentado, de novillero toreó muy poco, entonces era un torero prácticamente nuevo. Es verdad que ese aura o esa fama ya la llevaba de la gente que bueno, perdón, de la gente no, de los revisteros o de las crónicas que se leían, ¿no? Pero al final el público creo que es soberano y en los testimonios de aficionados de la época, e incluso en ese fenómeno de Granero que llegaba a todas las plazas y era un líder de masa en todas las plazas, al final si no eres buen torero, eso no se sostiene por mucho sobre y por mucho escriban de ti. Y luego creo que hay un testimonio que es fundamental y creo que es importante para entender o afirmar que Granero fue un gran torero, que es el testimonio de los demás compañeros. Si tú no eres un fuera de serie, los compañeros, por muy amigos tuyos que sean, no iban a afirmar que eras un grandioso torero o que eras el mejor, ¿no? Ahí están los testimonios tanto de toreros que estuvieron activos y compartieron cartel con él, tanto de Chicuelo, que bueno, podemos decir, es que Chicuelo era su amigo, pero bueno, al final era su amigo, pero también su contrincante en el ruedo. Y en entrevistas que pues hay testimonios de Chicuelo, de Varelito, del propio Juan Belmonte. Ahí está la frase que comentó Rafael Ergallo en la reunión de Sevilla después de la alternativa, y luego de toreros retirados tan importantes como Machaquito o el propio Guerrita, que como ya he dicho, muy bien tuvo que torear Granero ese día en el festival para que Guerrita le tocara las palmas y después, según testimonio del propio Granero por escrito, bajar a saludarlo y a darle la enhorabuena. Entonces, indudablemente, a Granero el marketing le sirvió, ¿no? Pero ese marketing te puede servir en los primeros compases de tu carrera, pero un año completo como el de 1921, si no se sustenta en buenas y grandes faenas, pues al final no sirve para nada. Muchas gracias. Ya. ¿Puedo
Es que es al hilo de esto. Carlos, ¿puedo hacer un comentario? Por supuesto. Fíjate, es que al hilo de esto me resulta muy curioso, Pedro, lo que comentas, esa carta en un momento dado a Paco Juliá de no des más dinero, más sobres a periodistas, porque efectivamente, yo creo que está fuera de duda que Granero fue un grandísimo torero, fue un grandísimo torero por todos los argumentos que tú has dicho y porque eso no se sustenta solo con sobres. Pero me parece interesante lo que apunta Fernanda y lo ligo un poco con lo que dices tú del año 22, porque de una cosita que en su momento vi haciendo una investigación de otro torero que falleció justo un año antes, el año 21, me sorprendió enormemente que había críticos, tú seguías a cada crítico, no es que mezclaras, yo decía, bueno, me voy a coger un crítico, y veías cómo valoraba a este torero, a Ernesto Pastor en este caso, y oye, es un torero maravilloso, es un torero maravilloso, y de repente una crónica de la noche a la mañana te decía, bueno, llevamos ya años diciendo que este torero no vale para nada, tal, y dices, joder, aquí ha pasado algo. Y al revés, es un torero malísimo, es un torero malísimo, bueno, como llevamos tiempo diciendo, este torero es maravilloso, tal. Dice, bueno, aquí ha pasado algo. Entonces, no sé hasta qué punto, dejo ahí un poco la reflexión, no sé hasta qué punto esas crónicas que efectivamente se dice que al comienzo del año 22 no fue tan exitoso, tal, pudo tener que ver con que en un momento dijera, oye, vamos a empezar a cortar el grifo y entonces pues hubiera revisteros en donde, pues en vez de no ponerle medio bien, lo pusieran mal, ¿no? En fin, no lo sé, dejo ahí un poco la reflexión. Sí, ¿no? sí. Además que los revisteros de la época no tienen nada que ver con los de ahora, ¿eh? Que daban una caña que no veas, vamos. Y cuando tenían que dar caña no tenían pelo, no tenían Sí, pelos sí. en la lengua. Ahora es verdad que siempre hay un cierto respeto a todo lo que se pone delante. Pero en aquel entonces, bueno, las revistas estas satíricas que eran tan prolíficas en la época daban una caña impresionante. Sí, Pedro, yo, vamos, reitero mi admiración por tu conocimiento y tu capacidad de comunicarnos. Y aparte de los sobres, mi pregunta va un poco por la afición. En esa época yo creo que era muy normal que hubiera muchas rivalidades. Cuando un torero destacaba, pues el público se empezaba digamos, a decantar por uno o por otro. Incluso en las ventas ha habido auténticas batallas, en las ventas o en la antigua Plaza de Madrid, batallas entre aficionados. Llegó este torero a crear ese tipo de liderazgo confrontado, o realmente no llegó a tal punto que enfrentara aficiones. Hombre, estamos hablando que después de esa época, ¿no?, de enfrentamiento entre gallistas y belmontistas, esto es una época de transición, ¿no? También es verdad que en este momento Granero es un fenómeno de masa. Bueno, todos los gallistas se apuntan al barco de Granero, pero que también los belmontistas no lo veían. Belmonte, estamos hablando que son unos años para él también eso de transición, ¿no? O no estaba, o bueno, aunque sí toreó muchas veces con Granero, pero nunca lo consideró un adversario. Entonces tampoco se generó esa rivalidad, ¿no? en el público. Yo creo que en el poco tiempo que estuvo Granero no hubo ningún otro torero que generara esa expectación o esa admiración entre el público. Por lo tanto, al no haber ningún otro ídolo de masa en la temporada del 21 y los poquitos del 22, pues no lo enfrentaron con nadie. Hubo alguien que intentó ver una rivalidad a lo mejor con Chicuelo, pero nada más lejos de la realidad. Otros con Barelito tampoco, eran toreros diferentes que en ningún momento pudieron rivalizarle. Y sí que hubo, pero más que en la afición, en ellos mismos, ¿no? Una rivalidad con Ignacio Sánchez Mejía.
Ignacio Sánchez Mejía, estamos hablando que es el líder del escalafón en el año 20, y bueno, yo creo que él le sienta un poco mal que, oye, que está, digamos, Joselito recién fallecido. Como vamos a poner ya aquí por las nubes a un chaval que tiene 18 años y vamos a ponerlo ya no como sucesor? Es que tú lees la prensa y salían caricaturas de Joselito dándole el cetro, todo hablaba de lo mismo. Entonces, con Ignacio Sánchez Mejía sí que hubo una serie de, no de enfrentamiento, que tampoco lo diría enfrentamiento, pero no hubo una buena relación. También yo creo que Ignacio Sánchez Mejía, tras la muerte de Joselito, él pensó que iba a ser el que iba a liderar la tauromaquia, ¿no? Que iba a ser una especie de sucesión natural por ser de la familia. Entonces, la irrupción de Granero no le sentó muy bien. Y hay varios artículos, incluso hay un librito de la época que habla sobre ese enfrentamiento. Muy bien. Don Alberto ha levantado la mano. Sí, bueno, pues nada, Pedro, me uno a los elogios de los contertulios y bueno, yo puedo efectivamente apreciar, a pesar de que hay poco o escasos documentos gráficos, sí que es cierto que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, que se aprecia, digamos, esa fusión entre el toreo de Joselito y el de Belmonte. Totalmente de acuerdo. Y bueno, en el tema, yo un poquito hablando también de lo que yo conozco, en el tema taurino, bueno, pues que era no sé si has tenido más o menos la oportunidad de fijarte, pero era bestia como un dandy, a nivel taurino me refiero, y tenía, digamos, bastante, digamos, el armario bastante extenso, ¿verdad? Además que tenía, digamos, estos dos tipos de vestidos que en esa época, a partir de los años 20, que eran los que tenían los alamares con los chorrillos más cortos, y luego los que tenían todo el frontal bordado, sin presencia de ningún alamar. Entonces, yo no sé si has tenido oportunidad más o menos de echar así un cálculo así de cuántos trajes tenía. Y bueno, tengo entendido, o leí una revista de la época hace ya unos meses, que esos trajes, digamos, sin alamares, los iba a estrenar Joselito y que no pudo ser. Entonces, bueno, pues ese era un poco, digamos, lo que te quería comentar. Muchas gracias. Nada, Alberto, muchas gracias por los elogios y bueno, también a ti por hacer de mediador para la charla. Yo, calculado los graneros o documentado, que más o menos tengo una referencia sobre ello, tengo un total de 8 trajes. Que seguramente fueran más. Lo que pasa que igual que los pasodobles, igual que todo. Lo que no lo tengo una certeza sí, a es muy pelo difícil o por escrito es muy difícil. Muy difícil. Es verdad que repitió muchas veces el terno que estamos viendo aquí en pantalla, que fue su traje, el traje de los triunfos, ¿no? El traje predilecto, que fue un celeste y azabache. Hay uno exactamente igual en el Museo Taurino de Valencia, que es crema y azabache. Algunos autores erróneamente han dicho que se lo puso el 17 de mayo del 21, pero nada, se usó el celeste y azabache. Y bueno, luego pues sí, los trajes la verdad que eran bastante bonitos, bastante costeados. Dicen que también usaba mucho los remates en color morado, que bueno, tú que eres un amante de los trajes, una curiosidad. Y también como curiosidad, así con los trajes, decir que siempre usó corbatín negro. Nunca usó otro corbatín. Así que no quiero dar caña ni mucho menos, pero un corbatín. ¿El que negra? El corbatín siempre lo usó negro. El corbatín, sí, ok. En el Museo Taurino de Valencia hay uno que dicen que es el corbatín del Día de la Muerte y es rojo, así que bueno. Sí, y el día luctuoso era azul noche, ¿no? Azul noche, sí.
que sí que hay varios, ese traje lo destrozaron y sí que hay varios trozos por muchos sitios. Sí, igual que pasó con el Joselito. Efectivamente. Hace unos años también, ya estaba yo metido en estas guerras, anunciaron la venta del traje ese, ¿no? Y era de otro color, totalmente distinto, tirando a grana, tirando a burdeos, una cosa así. Y bueno, o sea que si os encontráis por ahí alguien que os quiera vender un traje, ese traje, pues evidentemente lo que dice Pedro es, claro, fue así, fue así. Pues sí. Muchas gracias, Pedro, un verdadero placer, la verdad. Nada, gracias a vosotros, la verdad que bueno, siempre es un gusto hablar y charlar sobre Granero. Yo, por concluir, también quiero reafirmar que yo no soy ningún experto, simplemente soy un mero aprendiz. Yo creo que bueno, por mi edad todavía me queda muchísimo que investigar, muchísimo que conocer y que todo lo que hago, las conferencias que he dado y bueno, los sitios a donde he ido o he colaborado para hablar de Granero o escribir sobre Granero, pues lo hago simplemente por una profunda admiración al personaje y porque creo que ya es prácticamente de mi familia, ¿no? Lo tengo familiarizado porque hablo, escribo, leo casi todos los días algo sobre él, como he comentado, tengo una foto suya en la mesita de noche y bueno, yo simplemente, ya lo digo, eso, soy un aprendiz y todo lo que digo, a lo mejor he dicho algo que no es verdad, algún fallo, pido disculpas si es así, pero bueno, que simplemente lo hago por admiración y por reivindicar la figura y porque esté donde esté, pues me gustaría que estuviera como en esta fotografía, ¿no? Con una sonrisa en la cara. ¿El libro para cuándo? Pedro, el libro para cuándo? El libro tendrá que esperar. Tendrá que esperar, No me porque fastidies. va a salir digamos, un adelanto, pero como es que un personaje que estuvo tan poco tiempo en activo, pero hay tantísimas cosas que es que al final una cosa te lleva a otra y el día que, ya te lo contaré por privado, ¿no? El día que lo saque quiero que sea una cosa definitiva, que no se quede nada en el tintero. Pero bueno. No, porque entonces no lo vas a sacar nunca. Pedro, te lo digo como para darte ánimos. Entonces no lo vas a sacar nunca. Márcate un plazo, sácalo y luego ya si quieres sacas una segunda parte. Pero si no, no lo vas a sacar nunca. Bueno, en fin, te lo digo como sugerencia. Sí, no, hombre, claro, y por interés propio, para leerte y por interés propio. Pues muchas sí, gracias, Pedro. Se está, hombre, tú lo sabes, se está trabajando en ello, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Nada. Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias. Nos has tenido aquí un buen porrón de minutos súper atentos y realmente, aunque en tu modestia nos quieras convencer de que eres un aprendiz, pues realmente eres un doctor en Granero, eso está muy claro. Y dar las gracias también a Fernanda, que nos ha acompañado desde el otro lado del Atlántico, que nos hace mucha ilusión tener audiencia allí. Y bueno, por favor, cuando saques el libro, cuando llegue el momento, nos lo comunicas y a lo mejor te volvemos a invitar o por lo menos lo comunicaremos a todos los aficionados que siguen estas charlas para que, digamos, puedan disfrutar de tu conocimiento. Y por mi parte nada más, como otras ocasiones se ha grabado y lo publicaremos para que la gente que no ha podido asistir pues lo vea y nada más. Muchísimas gracias. Pues estupendo. Gracias. A todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Me desconecto, no, Carlos? Sí. Vale. Oye, fenomenal, ha estado estupendo. Nada, muchas gracias por la invitación. Y nada, creo que tienes podcast por ahí, ¿no? Estás haciendo... Sí, lo voy a... Vamos, la semana que viene, si Dios quiere, saldrá. Además, el primer capítulo, como no puede ser de otra forma, estará dedicado a Granero.
fenomenal. Pues Así nada, que ya, si ya lo... nos informas, pues Sí, le daremos difusión. Pues estupendo. nada, pues Bueno, esto yo creo que, no sé si tengo tu correo. ¿Tengo tu correo? sí, en los de estos de difusión me llegan. Ah, vale, pues entonces sí, ya lo tengo, vale, fenomenal. Pues nada, nos mantenemos en contacto y enhorabuena, ¿eh? Un Venga, muchas trabajo gracias. Hasta luego. impresionante. Venga, adiós. Hasta luego, adiós.